Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su Círculo de Estudios Esparta este 14 de mayo de 2023. Seguimos reflexionando sobre el humanismo mexicano. El día de hoy nos toca abordar justamente el programa del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón. Venimos ya reflexionando varios temas. Dentro de ellos, pues recordamos que analizamos también el plan de San Luis con Madero, y ahora, bueno, vamos a abordar este programa del Partido Liberal Mexicano, que nos va a presentar el compañero Capitán para después él mismo moderar y, bueno, podamos entrar a la participación de todos los compañeros que se encuentran en este momento. Adelante, compañero Capitán, escuchamos. Bien, antes de entrar con el programa que ya tengo prefabricado para darle más agilidad a esto, quiero opinar un poco sobre el humanismo mexicano, porque alguien se puede contrariar, sobre todo los ultrapacíficos, ¿no? Cuando Flores Magón escribía en Regeneración cosas como: ustedes, los oprimidos, arránquense las cadenas que los atan y con ellas quiebren la cabeza a sus patrones, ¿no? Yo lo digo esto en serio y medio en broma porque, por supuesto, una revolución necesaria pues llega a las armas y llega obviamente a causar bajas contra el enemigo, ¿no? José Martí es diríamos, el maestro que ha dicho que cuando hay una revolución innecesaria no debe hacerse, que es pueril, pero cuando no hay otra más que una revolución necesaria, se va con las armas a defender la soberanía y la libertad de las gentes. Hago esta aclaración porque aquí vamos a ver lo que proponía en su programa, que no se me hace tan radical, el programa liberal del partido, pero que obviamente tiene cosas interesantes. Y además hay un eco de este programa en la Cuarta Transformación, obviamente. Obrador se leyó obviamente a la historia del magonismo y su programa y todas las propuestas, y ha incorporado en la Cuarta Transformación varios aspectos, además de lo que se quedó en la Constitución de 1917 en el área de trabajo y de la asistencia, ¿no? El artículo 27, el artículo 123, que es herencia de los Magón, ellos que estaban en su programa proponiendo mejoras, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Voy a meterme con este programa para poder hacerlo más ágil. Espero que me digan cuánto tiempo tengo. En fin, ahí lo vamos viendo en el camino, ¿sí? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Me salí? No, está bien. Pero no veo que... Se ve tu no veo que pantalla. a ver, no veo que haya entrado el programa. Otra vez Ahí. vamos a meternos, ¿eh? Un segundo. Ajá. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Ahora sí. Ok. Bien. Programa del Partido Liberal Mexicano. Esto se dio a conocer el 1 de julio de 1906 y se produjeron 250,000 ejemplares de Regeneración. Creo que fue el número tope de lo que se había publicado en tiempos anteriores y posteriores. Además, se reprodujo 500,000 de pliegos con el programa que ustedes están viendo aquí a la derecha, para que recorriera Europa, Sudamérica, Estados Unidos y algunos otros países, ¿no? Todo para oponerse ante la dictadura de Porfirio Díaz, para liberar al pueblo del yugo del dictador. Y aquí mismo en el programa se dice que no se puede decretar la honradez de los que gobiernan. Eso no se puede decretar, ¿no? Es un programa como este o como la Cuarta Transformación, pero no es por mandato del presidente que la gente se va a portar bien. Entonces el pueblo debe vigilar el desempeño de un proceso revolucionario, ¿no? Que pacífico o de lo otro. Entonces aquí lo decimos. El Partido Liberal tiene que velar por el cumplimiento de este programa. Tiene que estar checándolo, supervisándolo, ¿no? Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente respeto por la ley, la violará, aunque el programa del Partido Liberal ponga una cláusula que prevenga ese desempeño deshonrado, ¿no? Entonces, recuerdo que hay gente que piensa que ya con que decir cuál es el problema ya lo resuelve. Pues no, el problema se resuelve con la acción. Y una de las acciones más importantes es la supervisión del pueblo sobre sus funcionarios, para poder puñar contra ellos si no están cumpliendo con el programa prometido.
El caso de Ecuador, aquí saco un ejemplo de la vida real, de un tiempo relativamente reciente, se quedó un heredero del expresidente de Ecuador, un tal Lenin Moreno, y ganó con el programa del Partido de la Revolución Democrática. ¿Y qué hizo? Pues no hizo nada de lo que estaba en el programa, ¿no? Y el pueblo, pues, no lo demandó, porque de tal forma fue que llegaron los enemigos de la Revolución Ciudadana y se quedaron con el poder. Y ahora lo traen en enjuague al presidente por corrupto, ¿no? Y por narco. Entonces, aquí está el ejemplo, pues, fehaciente, ¿no? Del momento. No sé, bueno, aquí a medio voy a leer porque acá tengo una columna a la derecha donde están ustedes y no me deja leer todo lo demás, pero bueno, ahí voy sacándola. Los puntos de este programa son las bases generales para un gobierno democrático, o sea, no puntillar así paso a paso, renglón a renglón, todo lo que se tiene que hacer, sino que en forma general, ¿verdad? Pusieron lo más sustancial para no hacer un programote, ¿verdad? Que, bueno, para leerlo habría que tener varias horas. Esto que ponen aquí ellos en su programa, en su plan, son las condensaciones de los principales o de las principales aspiraciones del pueblo y responden a las más graves y urgentes necesidades de la patria. Gente mal comida, gente mal pagada, gente maltratada, gente asesinada, contra la libertad de prensa, contra el honor de las gentes, contra las mujeres que eran abusadas en todos los sentidos, etcétera. Entonces, por eso dice aquí el programa, nos limitamos a puntos generales, ¿no? Esto es, propone el Partido Liberal claridad en esto y lo que realizará tan pronto como sea gobierno será este plan contra el quehacer de la dictadura. ¿Qué tenemos aquí? Déjame ver. Bueno, se consideran ilegales todas las reformas hechas a la Constitución juarista de 1857. Y aquí huelga decirlo, dice aquí, por ende, pues no vamos a escribir que debe haber un periodo de gobierno de 4 años, ¿no? Y que no debe haber reelección, que si acaso hay reelección, pues será después de 2 periodos, ¿no? Seguramente eso estaba en la Constitución juarista. Que la vicepresidencia suple a la presidencia y que esto es, diríamos, un suceso normal y que no ocasiona jaloneo. Porque el problema es que un vicepresidente se crea presidente y empiece a apuñar contra el presidente y ahí hay jaloneo, pues. Entonces el presidente puede determinar que su vicepresidente inclusive cumpla funciones que él le delegue, que no necesariamente la de la vicepresidencia. Aquí lo dice, ¿no? Que el servicio militar obligatorio en ese momento de la dictadura es dejar al soldado, ahora sí que tomarlo por la fuerza, tratarlo en el cuartel como un burro y por lo tanto eso deshumaniza diríamos, la honestidad de un soldado que va a ver por la patria. Dice aquí también que en un gobierno democrático el pensamiento debe ser sagrado y no debe de ser censurado, ¿no? Salvo que haya cierto exceso. Y eso pasa, lo ha dicho Obrador en sus mañaneras, cuando el hermano de Francisco I. Madero decía a los periodistas que atacaban a su hermano de una forma furibunda, ustedes muerden la mano de quien les quitó el bozal, ¿no? Porque cuando estaba Porfirio Díaz calladitos se miraban más bonitos los periodistas, ¿no? Pero cuando llegó Madero dijo, aquí hay libertad, es una revolución, aquí vamos. Bueno, igual que lo que le está pasando al compañero Obrador, más ahora en la última recta de su periodo, ¿verdad? Que están ahora sí que aborazados, ¿no? Los derechuecos. Aquí dice que bajo los gobiernos populares no habrá delitos de imprenta, ¿sí? Sin embargo, quien mienta será sancionado. Fíjense qué interesante, ¿no? Sí tiene la libertad de decir lo que tú quieras, pero no decir mentiras, ¿no? ¿De qué forma vamos a probar que digas mentiras y que se publique y que estemos todos sonriendo, ¿no? Ahí un gobierno revolucionario debe obviamente decir, o sea, a ver, usted está mintiendo, maestro. Y por lo tanto está contradiciendo la verdad periodística y está abusando de su herramienta y está enturbiando la mente de la gente. A eso le llaman, en los países actuales de izquierda, le llaman totalitarismo y dictadura, ¿sí? Pero a ver, ¿estaremos de acuerdo o no? En que, por ejemplo, Willy Chirinos ponga una radio allá en La Habana y vaya con sus millones a comprar diputaciones y a mentir, pues no, ¿verdad? En fin, saqué ese as de la manga.
la supresión de los tribunales militares en una medida de equidad. Solo en tiempo de guerra, ¿verdad? Habrá tribunales militares para poder sancionar sobre todo a los traidores de la patria, ¿no? Y sigue el programa diciendo, la educación base fundamental para la creación de buenos ciudadanos. Obvio, ¿verdad? Educarse conforme a la libertad de pensamiento, sin, diríamos, conjeturas de tipo religioso. Aquí lo dice claramente, y espero que no se ofenda a mi sobrino que es cura, que deberá suprimirse en las escuelas de clero. Y uno diría, si es uno de la vela perpetua, pero ¿cómo? Si Dios es todo luz, todo bondad, ¿no? Que se eduque mi familia como yo quiero, en el credo católico. Y que no vengan a hablar de la educación sexual ni de todo lo demás, que eso es cosa del diablo, ¿no? Entonces aquí dice... Bien, decía, no se debe poner el micrófono acá porque... Decía lo siguiente. En el programa del Partido Liberal Mexicano, se suprime o se pide que se supriman las escuelas de clero. Se impone imprescindiblemente para el gobierno la obligación de suplirlas sin tardanza para que la proporción de escuelas existentes no disminuya y los clericales no puedan hacerse cargo de lo que ha perjudicado a la instrucción. Un enemigo del progreso, según él, era la educación eclesiástica, o sea, que tomara el clero el poder de educar a los niños, ¿no? Obviamente había que ver la experiencia que había sufrido la patria en los tiempos de Juárez, ¿no? En donde habían traído, pues, a un extranjero a gobernar y la iglesia estaba asociada con los conservadores y de ahí venía ese recuerdo amargo, ¿no? Entonces habría que ver. ¿Sí se me está escuchando? Hola, hola. Sí, adelante. Bien. Seguimos entonces después de este accidente tecnológico que, bueno, después investigamos qué fue, pero ya tenía otra computadora aquí lista, como que alguien me había dicho que pasaba algo. Mejor que emplear largos años en la conquista de un título, ¿verdad? Creamos técnicos, gente que haga cosas con las manos, gente que crea cosas útiles, ¿no? En vez de personeros de pluma que están sentados en un escritorio con una especie de aristocracia de la educación, ¿no? Viviendo de otros. Y aquí cito otra cosa más. Hay que educar desde la niñez, de la infancia o de la primera adolescencia a los educandos en el asunto de la educación militar, ¿no? Para crear una Guardia Nacional. ¿Le suena eso? O sea, la Guardia Nacional intenta Obrador traer para que no sean tampoco de soldados que se sujeten a la orden de la leva, ¿no? Sino que vayan a atender los servicios de la defensa de la patria conforme su voluntad de servir a la patria, ¿no? El viejo Lenin decía que un técnico vale más que 10 socialistas, ¿no? Y por algo lo decía el viejo Lenin, por supuesto, ¿no? Hay que producir más que políticos técnicos para que saquen el asunto de la producción. Aquí hay algo que salta a la vista, la prohibición de la inmigración china, y esto me hace recordar a César Chávez, ¿no? Que decía, no, que no vengan los indocumentados, no van a quitar el trabajo aquí a los campesinos. Curioso, un héroe nacional de Estados Unidos, luchador por los derechos humanos y por todo lo demás, diciendo que no vengan los mexicanos que no tengan documentos, ¿no? Pero aquí lo curioso es que esta ojeriza que al parecer los compañeros del Partido Liberal Mexicano le tomaron a los chinos, pues no sé si sería real esto o había pues una idea equivocada, ¿no? Dice aquí, el chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino, en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no produce a México menor beneficio. Eso tendríamos que verlo más en detalle, con lupa, porque bueno, los pobres chinos, ¿no? Si llegaban a un país donde se les miraba y podían distinguirse de todo el mundo, de los negros, de los mexicanos, de los indios
mexicanos, pues se les agarraba ojeriza. Y ya ven, siempre se busca un chivo expiatorio, ¿verdad? Para culpar las deficiencias de un sistema, como por ejemplo el chivo expiatorio de los inmigrantes indocumentados que agarra Trump y todos los que llegan para poder ganar elecciones. Pues aquí, al parecer, había también algo de eso, ¿no? Tengo entendido. Esto es muy importante y no cuajó, o sí ha cuajado a medias en los tiempos contemporáneos, ¿no? Separación de la iglesia del Estado. Y vuelvo a repetir, hay una experiencia amarga en la época juarista, ¿no? De cómo la iglesia confabulaba en maridaje permanente con los hombres del poder y del dinero, y cómo omnibulaba la conciencia de los educandos, pero además de todo eso, de qué forma abusaban de la economía cuando con prestanombres o ellos mismos tenían grandes extensiones de territorio que no la producían. Era algo así como la bolsa de valores de aquella época, ¿no? Tanta tierra tienes, tanto vales. Y bueno, más adelante aquí vamos a ver en el programa que se pedía que esas tierras ociosas se pusieran a trabajar para que la gente comiera, ¿no? Algo tan elemental como eso. Curiosamente, y no quiero meterme en una verbena de dimes y diretes, pero la actitud del clero, inspirada en su odio salvaje a las instituciones democráticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la norma de autoridad, la escolástica, ¿no? Decían, no contradigas al obispo. Porque además acuérdense que en los tiempos primeros de la patria, pues había dos órdenes nada más para los pobres o clase medieros bajos, la milicia y el clero, nada más, de ahí se comía. Y se formaron dos cuerpos muy fuertes, el ejército y el clero, ¿no? Entonces, para poder seguir en esa autoridad, ¿no? Que venía de arriba, ante los grandes príncipes de la iglesia y sus socios, pues no había que dejar que la gente pensara y que fuera democrática y que propusiera, ¿no? Ese es el asunto, nada más. Yo lo subrayo porque es tan cierto como que pasó, ¿no? Más adelante vamos a ver qué pasa con los bienes de la iglesia, que el padre de la pobreza en México, pues les acabó de soltar a la iglesia católica en la época contemporánea, ¿no? Así, porque eso da también crédito político, ¿no? Figúrate un presidente progresista que diga que no cree en Dios, pues no gana las elecciones, compañero. Tiene que creer en Dios, tanto Chávez como Maduro, como Andrés Manuel Obrador y todos los demás, ¿no? Porque hay un ascendiente muy profundo en el asunto de la conciencia o de la concienciación contraria al personero, al pueblo, a la gente modesta, de la que tanta hizo Dios, por cierto, ¿no? Los ingresos del clero y su burla a las leyes juaristas, su toxicidad en la educación, es otra de los planteamientos que hay ahí. Nadie ignora que el clero tiene muy buenas entradas de dinero, el que no siempre es obtenido con limpios procedimientos. Y un ejemplo que pongo al final, aquí en Tijuana, un obispo, ¿verdad?, dejó que el narco le acabara de construir el seminario mayor, ¿verdad?, sin ningún pudor, ¿no? Ya no digo que sea mal que vayan los capos de la droga a bautizar sus hijos a la iglesia, bueno, pues son seres humanos, ¿no? Pero lo mandaron a Yucatán después de que hizo eso, porque aquí ya no podía parar la cara, ¿no? Por ese hecho insólito, ni tan insólito, ¿verdad? Entonces, se conocen numerosos casos de gentes tan ignorantes como pobres que dan dinero a la iglesia con inauditos sacrificios, ¿no? Los diezmos, las primicias, ¿recuerdan? Nuestros abuelos, ¿sí? Obligados por sacerdotes implacables que exigen altos precios por el bautismo, un matrimonio, etcétera. Creo que ya no hay tanto de eso, pero bueno. Amenazado a los creyentes con que se van al infierno si no procuran esos sacramentos, ¿no? Al precio señalado. Y bueno, aquí cito el ejemplo de Tijuana de lo que pasó, ¿no? ¿Qué más puede decir de esto? Y siguen por ahí, por eso a veces se dice, pues son como curas, ¿cómo van a ganar la revolución si piden la violencia y se piden que los curas, nuestros sagrados curas, salgan del asunto? Nada, ¿no? Entonces, figúrense, ellos proponen que se le cobren impuestos al clero, ¿no? Si están haciendo negocio, si están trayendo dinero para el Vaticano, si están ahora sí que de una forma u otra expurgando el bolsillo de la gente, del pueblo, de la más ignorante, la más pobre,
pues que paguen impuestos, ¿no? Esa es la propuesta que hace, imagínense. Bien, seguimos. Aquí viene. Bueno, esto era también en época posjuarista un uso común. Se nombran agentes, ¿verdad?, testaferreros, para que a nombre de ellos queden ciertos territorios, y esos pues son de la iglesia, y siguen ellos medrando de eso. De hecho, el clero sigue poseyendo los bienes que la ley prohíbe poseer. Seguramente en la Constitución juarista hablaba de eso, ¿no? El clero no debe, pues bueno, de hecho sí lo hizo, expropió la tierra, no solamente del clero, para que venderla, pues para que hubiera negocio privado, ¿no? Sino también los asentamientos de las colectividades indígenas. O sea, no solamente les pegó a los terratenientes, ¿no? Sino también a las comunidades indígenas que tenían sus tierras comunales, pues entonces, de ahí que había que ver qué tanto hizo Juárez por los indios en ese momento. Bien, ¿qué más podemos decir aquí? Aquí ya lo dijimos y lo vuelven a repetir más de una vez, ¿eh? La supresión de las escuelas que la iglesia tiene para educar a sus discípulos. Bien. Y aquí viene otra cosa que precisamente la revolución tronó muy en parte por esto. La explotación de los obreros y los campesinos, ¿no? Campesinos que ganaban 25 centavos, ¿no?, para poder sostenerse, y les mandaban ahí unos frijoles y un maíz para que no se murieran de hambre, pues tenían que trabajar para ellos, ¿no?, para los hacendados. Entonces, él decía, bueno, que al menos un peso se les pague, ¿no? Y con eso no van a solucionar los problemas, pero van a tener un poco más de dignidad. Y un peso nada más en las zonas de la pobreza, donde las cosas están más baratas. Pero en zonas donde hay más industria y eso, no alcanzan con un peso a acabar de levantar la olla, ¿no? Y entonces apostaba por un peso 50. Y que esto eran objetivos que tenía que conquistar el pueblo de una forma u otra, porque en eso le iba la vida, pues. Así de sencillo. Las revoluciones no se hacen porque hay gente valiente que quiere tener adrenalina y quiere entrar a los balazos. Se hace cuando ya no aguanta más. Hay una regresión geométrica hacia la inversa ante un pueblo con unos dictadores que están abusando del erario, que se están enriqueciendo. Más adelante lo dice, ¿no? Que se les quite todo lo que tienen en el banco a los funcionarios porfiristas, porque eso lo robaron del erario, que es lo que pasó antes de Obrador, ¿no? Todos esos millonarios que florecieron, Peña Nieto y todos sus parientes y lo de atrás, pues era porque estaban chupando del dinero del pueblo, ¿sí? Yo hago el ejemplo de Slim, ¿no? Uno de los 3 hombres más ricos del mundo, que el padre de la pobreza en México le pasó sin ningún concurso teléfonos de México. Y decían, qué bueno ese señor Slim. Prestó uno de sus hospitales para la pandemia. Con todos los ingresos de números negros de teléfonos de México y de toda la industria que se está creando con ese dinero robado al pueblo, se hubieran creado cientos de hospitales, ¿no? Pero bueno, hay que entender de qué se trata. Las deudas impagables, ¿no? Las deudas eternas sobre los hombros de la gente, del pueblo. Bueno, otra de las cosas que también se instituyó después en la Constitución de 1917 son las 8 horas de trabajo. Y aquí ya decíamos un peso al día como base. Y a esta meta deben llegar los obreros por su propio esfuerzo y por su aspiración y lucha. Claro, no podemos nosotros decir que vamos a llevar al pueblo al éxito en su proceso revolucionario, ¿no? Es el pueblo es el que va a llevar al éxito de la revolución, no los líderes, ¿no? Los líderes pasan como pasan las estaciones. El pueblo persiste, ¿no? 8 horas de trabajo. Y aquí ya puntilla bien, explica bien lo que acabábamos de decir del peso, de los 50 centavos del peso y cómo eso beneficiaría en tanto mientras se sostiene el avance hacia un estadio mejor, ¿no? Bueno, aquí recuérdense que no eran seres humanos, eran cosas que trabajaban para los adinerados, y él no iba a gastar en higiene ni en un galpón con aire ni con camas para los que se quedaban a dormir ahí. Les daban cualquier cosa, ¿no? Y por eso aquí dice, cuando lleguemos nosotros al poder,
vamos a decir, higiene en las fábricas, ¿sí? Alojamientos, las garantías a la vida del trabajador, prohibición del trabajo infantil, ¿no? A los 14 años el niño no debe trabajar. Después de eso ya grandecito sí. El descanso dominical, la indemnización por accidentes. Imagínense si iban a pagar a alguien el brazo roto en esos tiempos de don Porfirio, ¿no? La pensión a obreros, valga, imagínense, que han agotado sus energías en el trabajo, la provisión de multas, la obligación de pagar con dinero. Acuérdense que se pagaba con vales, ¿no? Y se iban a dónde? En Chile le llaman a esto las pulperías. Yo hablo de Chile porque mi señora es chilena, y en los tiempos en que se trabajaba en el desierto para sacar el material para la guerra, el salitre, había una tiendota ahí en el medio del desierto, y decían la pulpería, y bueno, ¿qué venden pulpa de res? No, la pulpería es el pulpo, ¿no? Que abarca con todos sus tentáculos todo lo que va a consumir el trabajador, se lo venden al precio que quiere, y ahí nomás va abonando, y siempre hay un abono eterno, ¿no? Ah, pues eso pasaba aquí en México también. Bien, vamos a seguir aquí. Otros beneficios, bueno, eso ya lo dijimos. Y ya también decíamos esto, la dictadura aumenta la regresión social, hasta que truena el asunto, ¿no? Hasta que truena el cohete. Aquí, por ejemplo, se habla, aquellos que tienen grandes extensiones de terrenos y no están haciéndolos productivos, se les va a dejar solamente lo que estén produciendo, la tierra en la que están produciendo, pero lo demás se les va a quitar, se les va a dar a la gente que pueda hacerlas producir. Se va a invitar a que venga la gente de Estados Unidos o de donde esté, le vamos a pagar el viaje y le vamos a dar tierra. Para cada individuo va a haber un número de acres o de hectáreas, ¿no? Bueno, y se tiene que compartir el agua. Esto pudiera ser poesía, dicen algunos, declamación, porque de qué forma en un pozo de agua se va a compartir el dueño de toda esa tierra el agua para los que acaban de llegar, ¿no? En detrimento de él, según su visión capitalista, gandaya y feudal, pues era algo así como, o lo tomas por las armas, por la fuerza, como decía mi general Zapata, o no lo tomas. Se va a quedar igual o va a tardar más la justicia para la gente, ¿no? Bien, por ahí sigue yendo el programa. Ahora, él decía, no se les va a quitar las tierras, pues ya dijimos hasta dónde le iban a quitar las tierras, ¿no? Sin embargo, aquellos que poseyeran la tierra que les iba a dar el gobierno no pueden venderlas. O sea, eso fue el ejido cardenista después, ¿no? Tienes un ejido, pero eso es para tu familia, para toda la vida, ¿no? Si lo vendes, pues rompes con el esquema de la economía social que estamos implementando. Ya decimos esas dos cosas, ¿no? Bien, seguimos. Se confiscará los bienes de los funcionarios enriquecidos en la presente época de la tiranía. A todos esos viejitos que estaban aquí, los científicos, había que, pues, quitarles sus riquezas y distribuirlas ante el pueblo, ¿no? Y esta medida, dice aquí, es de la más estricta justicia. No se puede ni se debe reconocer derecho de legítima propiedad sobre los bienes que disfrutan. Bueno, aquí termino diciendo lo siguiente. Figúrense si se les expropiara Teléfonos de México o la riqueza de Slim, que los tomó, los cachó desde la voluntad del padre de la pobreza en México, se le quitara a Peña Nieto todo lo que se llevó, y así nos vamos yendo, pues entonces tendríamos, ¿qué? Trenes eléctricos que volarían por encima de los techos de las grandes ciudades de México para intercomunicar a la gente. Tendríamos grandes presas de agua, tendríamos un sistema de salud, no solamente los edificios macros que dejaron los 300 hospitales sin terminar, sino profesionales dentro de ellos, curando a nuestra gente. Así de sencillo, ¿no? Y así de difícil. Acaba de decir uno de los que fueron miembros de la mesa de la dirección del partido antes de que viniera esta plaga que tenemos, que prácticamente el esquema que se tomaba, pues, de la práctica política, ¿no? Del gandallismo, que era imposible de evitar, ¿no? Y decía este señor, ahora es cuando más se ocupa el socialismo en México, pero ahora es cuando más estamos lejos de lograrlo, ¿no? De ese tamaño. Bien, la deuda pública enorme, ¿no?
la restitución de las tierras. Como digo, se reitera más de una vez, más de 2 veces estos puntos durante todo el programa, ¿sí? Dice, la deuda enorme que la dictadura ha arrojado sobre la nación ha servido para enriquecer a los funcionarios. Es justo, pues, que los bienes de estos se destinen a la amortización de dicha deuda. Por ejemplo, un ejemplo contemporáneo es la deuda que Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional, 50,000 millones de dólares. Quería 100,000 millones de dólares, pero no se los dieron. Bueno, todo ese dinero salió de Argentina. Llegó a Argentina y salió de Argentina, ¿sí? Entonces, son gente que está gobernando para robar, pues. Y eso, pues, no debe seguir sucediendo porque entonces va a haber una revolución sangrienta y a nadie le va a convenir la matanza de la gente, pues. Se debe de procurar ya para la gente el sustento, tanto espiritual, hasta de la iglesia, porque hay iglesia también progresista, ¿no? Por ejemplo, la teología de la liberación en los años 70, 80 estuvo lidiando con las dictaduras de Somoza y las de por ahí, ¿no? Entonces, claro, los presidios son universidades del crimen. Aquí lo digo en 2 palabras o 3, ¿no? Cuando tú metes a alguien a la cárcel porque infringió una ley y allá adentro lo estafan, adentro le apuran que suelte el dinero que puede traer la familia para él, y ahí se vende la droga, y ahí tienen pistolas los machuchones de ahí de la cárcel, pues es una universidad del crimen. Ahí el que no entró criminal se hace criminal, ¿no? Entonces, ¿qué sería una cárcel después de una revolución progresista? Es un lugar donde se les diera tareas, donde se les educara, donde tuvieran su certificado, ya no tanto para poder ser candidato como ahora en Morena, ¿no? Que un cursillo de 1 hora o de 3 horas o de 2 días pues ya lo hace potable para que sea candidato para algo. Bueno, también podría ser, ¿verdad? Que en la cárcel se les eduque en la política y en el civismo. Y bueno, en esta última hondonada, que yo pudiera parar aquí para que platicáramos, se repite todo lo que dije, ¿no? Aquí, por ejemplo, reducción del periodo presidencial a 4 años, ya lo habíamos dicho, ¿no? Voy a leer 2, 3 nomás para que vean que ya se está repitiendo el programa. Inhabilitación del vicepresidente para desempeñar funciones legislativas o cualquier otro, ¿no? El vicepresidente es, diríamos, el accidente necesario para que cuando tenga reuma el presidente o desaparezca, bueno, pues lo supla a alguien que ya está dentro de la Constitución electo, ¿no? Que no llegue ahí generalote para suplir al que se va, por cuestiones de salud o por cualquier otra cosa. La Guardia Nacional, hablamos de que se debe educar desde la niñez en milicia. La libertad de prensa, también ya hablábamos de eso. Abolir la pena de muerte. Fíjense, abolir la pena de muerte, sí, como regla, ¿no? Pero cuando hay traición a la patria, chicken goma esto. Al paredón, sí. Y yo creo que estaríamos de acuerdo con eso. Dice, abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la patria. Y aquí tenemos una foto a un lado, ¿no? Miramón, Mejía, Maximiliano. ¿Cómo se iba a salvar Maximiliano? Pues, a ver, íbamos a fusilar nomás a Miramón y Mejía y al príncipe lo íbamos a dejar ir para atrás, allá a su Palacio Blanco. ¿Qué iba a decir la gente? Oye, espérame, si vas a matar a los paisanos, también aviéntate al culpable por culposo, ¿no? Al Maxi. Y decía, bueno, llegó también la reina a ver por él, y bueno, ya saben la historia, ¿no? Mejoramiento y fomento de la instrucción. Educación laica, ¿no? También ya lo hemos dicho. Aquí me estoy yendo rápido porque ya lo vimos, ¿no? Los pobres chinos, Shikingo. Algo interesante aquí que no quiero dejar de decir antes de seguir adelante, que ya casi termino, es que en el plan dice que un extranjero que adquiera bienes raíces en el país automáticamente se hace ciudadano mexicano. Uf, ¿no? Habría que ver eso. ¿Te imaginas? Bien. Bueno, ya no quiero hablar mal de clero porque ahorita que dije al final se metió la cola el diablo, pues, se apagó mi computadora, así que mejor lo dejamos en paz ahí, ¿no? Bien. Fíjense, aquí es algo muy contemporáneo esto, ¿no? Programa de cómo las sirvientas que trabajan en casas deben ser reguladas también por la ley del trabajo para que no se abuse de ellas, ¿no? La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. Prohibir en lo absoluto el empleo a niños menores de 14 años, también lo decíamos. Y seguimos. Bueno, aquí viene algo que también subrayamos.
descanso dominical, los arrendatarios deben de pagar, vamos a decir, si un arrendatario, más bien un arrendatario le hace una mejora a la casa, el arrendador debe tomar en cuenta eso y bajárselo de la renta. Son cosas así sencillas pero interesantes. Supresión de las tiendas de raya, pagar con dinero efectivo, bueno, esas son cosas que ya por ende se dan. Tierras propiedades expatriados, bueno, Banco Agrícola, si vas a darle en figura de ejido a un campesino ciertas hectáreas y no las puede vender, pero es pobre, pues le va a llegar el rico y decir, te compro tu pedazo de tierra, ¿para que te haces conejo, no? Si no puedes producir ahí, para eso se crea el Banco Agrícola, para sustentar la necesidad de recursos, ¿no? Eliminar el impuesto del timbre, que lo pegaban hasta, si tenías un cotejo para una herencia que te había dejado, cada hoja tenía un timbrecito y tenía su valor, y eso era también un abuso, ¿no? Aquí lo digo. Y bueno, ya entran los puntos generales. Yo la dejaría aquí y veríamos si hay alguien que quiera participar. Estuvo un poco accidentada la plática por el asunto que se me apagó la computadora de este lado, pero tengo la de este otro. Aquí estamos todavía. Esto lo voy a editar además para que salga más o menos decente, ¿no? Bien, adelante. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Déjame salirme de aquí. Y déjame ponerme ¿en qué? En Gallery para verlos a todos. Ahí estamos. Se vale preguntar, se vale participar. Como dije al principio, en este programa del Partido Liberal Mexicano hay muchas cuestiones que está en el programa de Obrador, ¿sí? Por ejemplo, creo que no mencioné que en el programa del Partido Liberal Mexicano proponen que los jueces sean electos por el pueblo. Fíjense qué curioso. Ahora que acaba Obrador de decir eso, ¿no? En la mañanera pasada o pasada. A ver, que los jueces que están aquí trampeándonos, los elige el pueblo, ¿no? Es muy sabio. Sabrá elegir a los hombres honestos. Juan, tienes la palabra. Tu micrófono está apagado. Sí, gracias. Sí, pues muy interesante este proyecto del programa del Partido Liberal. Como yo creo que siempre se ha dicho, fue un programa bastante avanzado para su época y como dices, tiene tanta vigencia que muchos de los aspectos que aquí se mencionan, se tocan, pues sí, aparecen en el proyecto de la 4T, ¿no es cierto? Uno que me llama la atención es de que todos los bienes que los funcionarios han obtenido mal habidos o por el abuso, ¿verdad? Del puesto, del poder que tienen y todo lo que han hecho, que sean confiscados y devueltos a la hacienda pública para que sea regresado a sus beneficiarios, que en este caso pues al pueblo, ¿no? O sea, pues aquí tenemos ahorita como dicen, el instituto para devolverle los bienes robados al pueblo, ¿no? Algo así tal por ahí. O sea, y como dices, hay otros aspectos, ¿no? Hay muchos aspectos muy, muy importantes aquí que yo creo que sí están incluidos en este proyecto de la 4T. Sí se inspiró, ¿no? Cuando menos el proyecto no, el proyecto de nación, ¿no? Con el cual se arranca la campaña de López Obrador y que termina concretándose pues en el 4T. El otro, ¿qué diríamos? Me llama también la atención eso de los chinos porque Obrador tuvo que hacer un acto para pedir disculpas o algo así, ¿no? No recuerdo cómo le llamaron a la comunidad china, porque ya ves que en Mexicali, cuando los Estados Unidos, con la famosa guerra contra el opio, también los avientan para acá. Y de ahí en Baja California y creo y en Sonora los masacra la raza, ¿no? Yo no sé si fueron
ese evento tuvo como sustento ideológico o político lo que aquí menciona el programa del Partido Liberal respecto a los chinos, ¿no? Y aunque, híjole, que no creo que quizá el contexto de 1900, de principios del siglo XX, ¿verdad? Pues tenían esa idea de que los extranjeros estaban trabajando en contra, eran, así como dices que dijo César Chávez, son esquiroles, ¿no? Para el movimiento, y mandaba a detener los miembros del sindicato de la United Farmer Worker a la raza, ¿no? A la línea, ¿no? Cuando estos cruzaban hacia Estados Unidos a trabajar, pues acá se manejó también ese criterio, ¿no? Yo creo erróneo, ¿no? Erróneo, pero pues sería cuestión, como dices, de ver algunos detalles más, ¿no? Porque, por ejemplo, el dictador Porfirio Díaz traía colonias en pueblos enteros de Europa, ahí está Chipilo, pueblo, un montón de italianos, ¿no? Traían hasta el perro, el perico de allá, se venían todos, y ellos decían que con la idea de que tenían el germen del desarrollo, o sea, del capitalismo, ¿no? Que era la gente que iba a impulsar el progreso, el desarrollo del país. Y así por el estilo, ¿no? Si nos vamos más allá, pues los territorios que existían en México, por ejemplo, Quintana Roo, Baja California, multitud de menonitas, ¿no? Que trajeron y ellos iban a colonizar esos lugares inhóspitos, agrestes, no había nada, pero eran territorios, no eran estados, no había infraestructura, no había electricidad, no había agua potable, nada, ni un servicio. Territorios, como se llamaron. Instituto Nacional se llamaba el DAC, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, era un departamento que pertenecía a la Secretaría de Agricultura. Yeah. O sea, hay todas esas experiencias, esos comentarios, ¿verdad? Que son medios contradictorios un poquito al criterio que aquí manejan en sentido del extranjero. Quizá lo acertado era de que tiene prioridad el mexicano, pero como mismo menciona ahí, yo creo que eso está salvado porque en la Constitución pues ya está asentado, ¿verdad? Que el mexicano tiene prioridad como ciudadano de este país, ¿no? Bueno, pues, salta a la vista eso, ¿no? Sí. Sí, perdón, Juan, salta a la vista que, a ver, cuando hay un extranjero en un país, es el chivo expiatorio, ¿no? De muchas cosas. Y yo en broma digo que, bueno, los chinos son de otro planeta, maestro. Son muy viejos, tienen una cultura muy, muy antigua, y me dicen, bueno, también los japoneses, sí, también los japoneses son de otro mundo, ¿no? Eso lo digo en broma, ¿no? Ya terminaste, Juan. Ahora, Arturo, disculpa, adelante. Sí, bueno, pues los chinos y los indocumentados en los tiempos de acá en California, en Estados Unidos, en los tiempos de las luchas, tienen una explicación, pero tienen sus razones. Yo quería decir sobre el programa del Partido Liberal Mexicano. No, varios de los partidos políticos que han existido y que aún existen tomaron algo de lo que allí estaba escrito o está escrito todavía. Sin embargo, llegaron a traicionar precisamente lo que ellos mismos copiaron del Partido Liberal Mexicano. No lo llevaron a cabo, traicionaron al pueblo. Esa es la realidad. Pues los hermanos Flores Magón fueron unos progresistas adelantados a su tiempo, pero que ahora en la actualidad se tiene que adecuar lo que ellos plasmaron en sus documentos básicos del Partido Liberal Mexicano, se tiene que adecuar a los tiempos de ahora, porque ya no son los mismos. Por ejemplo, las tiendas de raya no existen, son otras formas, pues ahora. Una cosa que sí se tiene que seguir
que se tienen que implementar, aunque eso puede costar mucho, es lo referente a la iglesia. Porque yo recuerdo en los 60s, era un niño, un niño, y caminaba por calles que tenían nombres de españoles que habían robado a México, pues. O sea, cuando el reino de la Nueva España, había unos tan benévolos que al morir le dejaban todo lo que tenían a la iglesia. O sea, todo eso está ligado, pues. Y la iglesia, sabiendo que estaba poseyendo propiedades robadas, pues no decía nada, seguía hablando de no robarás, no matarás y todas esas cosas que ellos dicen, ¿verdad? Y pues se tiene que continuar con eso es muy importante. La iglesia tenía colegios, recuerdo, instituciones, y todavía tiene instituciones. De hecho, hay una institución en México que fue construida con producto de lo robado, y en este caso pues algunas gente lo saben, otras no. Fue producto de lo robado. En realidad se le decía a una viuda de un empresario regiomontano que mientras más dinero diera a la iglesia, más pronto llegaría al cielo, ¿verdad? Entonces es un engaño, ¿no? Pues la señora, pues yo no creo que haya llegado al cielo, pero bueno, es eso que dicen, o sea, es el engaño. Es lo que se llama la colonización mental, ¿verdad? Es no solamente la colonización de los españoles física, sino también mental. Hay tantas cosas en realidad que hay que poner mucha atención, por ejemplo, lo de los salarios también. Los salarios, en aquellos años era peor todavía. Ahora existe esa explotación a los trabajadores. Estaba escuchando el otro día, porque no lo puedo ver, a veces nada más lo escucho, desde hace como 8 años, hablaba el doctor Dussel, parece que es doctor, ese es filósofo, que sobre el capital, sobre cómo se construye, sobre cómo se explota, y se le paga al trabajador lo que hacen en 8 horas, le pagan solamente 2 horas, y el resto se lo queda el empresario, el patrón, ¿verdad? Hay tantas cosas que hay que hacer que todavía, que están plasmados precisamente también en los documentos, en el programa del Partido Liberal Mexicano. Solamente que la resistencia, y lo vemos todos los días, está ahí, sigue así, allí. Los conservadores siempre están ahí todavía. Entonces se tienen que buscar las formas de cómo cambiar el estado de cosas. Hasta ahí mi participación. Sí, figúrate Arturo, cómo el pueblo, decía hace un momento, pobre del que tanto hizo Dios, va a respaldar un movimiento como el magonismo cuando dice no a la iglesia como educadora. Pues hay un cortocircuito ahí en el pueblo. ¿Cómo el Padre Santo que está aquí en la iglesia es tan bueno, no? Es tan espiritual, es la divinidad en persona, es el Hijo de Dios representándolo aquí. O sea, esa oposición ante la ceguera de el no traducir el asunto, ¿no? Es la que todavía nos tiene, ¿eh? Si eso no pasó en el siglo pasado, sigue pasando ahora, ¿no? La gente está todavía metida en eso, ¿eh? Andrés, adelante. Sí. Bueno, a ver, a mí me llama la atención los Flores Magón, siempre me ha llamado mucho la atención. Ellos eran anarquistas, entiendo. Entonces me llama mucho la atención que unos anarquistas hagan un programa de gobierno. O sea, como una peculiaridad
comparándola con la posición en la misma época de los anarquistas en Europa, que rechazaban cualquier participación en gobiernos. No se les ocurría hacer un programa de gobierno, participar. O sea, la posición anarquista era siempre el rechazo al Estado y, por tanto, no participar en nada que tenga que ver con el Estado o el gobierno, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención esa peculiaridad de los Flores Magón, que siendo de ideología anarquista, sin embargo, eran bastante realistas como para hacer un programa de gobierno y un partido para tomar el poder, por lo menos el gobierno, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa, como que el anarquismo mexicano siempre me ha parecido, o el anarquismo de los Flores Magón, siempre me ha parecido un anarquismo muy sui generis, comparándolo con la misma época, la posición de los anarquistas europeos, ¿no? Eso por un lado. Después, al escuchar lo de la separación Iglesia-Estado, creo, o sea, ahí México dio un gran paso. En Chile, el Estado nunca se separó, nunca dijo que era un Estado aconfesional, laico. Es decir, la Iglesia en Chile siempre tuvo un poder inmenso y eso tuvo repercusiones políticas, ¿no? Y en España ni te cuento. En España la Iglesia siempre ha tenido poder y actualmente sigue teniendo poder. Actualmente la Iglesia católica y el resto de las iglesias ya por extensión no pagan impuestos, están exentas. Tienen un poder impresionante, ¿no? Entonces, yo no sé qué otros casos ha habido en Latinoamérica, pero desde luego el caso de México de poder separar la Iglesia del Estado fue una conquista a reconocer, ¿no? Una conquista muy importante, ¿no? Y claro, ahora lo que hay que separar, eso lo dice Obrador, que se lo dijo el de San Quintín, el emigrante de San Quintín, ¿no? Lo que tienes que separar es el poder económico del poder político. Es un poco, ahora ya no es la Iglesia, solo la Iglesia la que quiere controlar, sino quien controla y controla educación y mete mano en la educación y en otros muchos terrenos que no tendría es el poder económico. Quiero decir, la Iglesia actual es el poder económico, es la banca, ¿no? Entonces, esto que explica Obrador, ahora lo que hay que hacer es separar el poder económico del poder político, que la traducción es, en aquella época la Iglesia era un órgano privado y no puede dictar lo que tiene que ver con la república, lo común, ¿no? Lo mismo, la banca o la gran empresa son poderes privados y tienen que sacarse de lo que es un gobierno. Quien tiene que mandar es la república, no un poder privado, ¿no? Entonces, un poco traer a colación lo del emigrante de San Quintín y esta idea de Obrador, ¿no? Después hay otra cosa, bueno, habla mucho, es más, no se mete tanto en la cosa industrial, sino como en la reforma agraria, ¿no? Habla mucho del campesinado, del reparto de las tierras, está más presente el tema, es lógico, porque lo que había por delante era una revolución agraria, era una reforma agraria lo que había que hacer. Entonces, eso lo explica muy bien, ¿no? La expropiación y el reparto de tierras o la creación de tierras comunes, ¿no? Después la otra parte que es maravillosa es lo de devolver al pueblo lo robado, que decía Juan, ¿no? Pues sí, porque la acumulación se llevaba a cabo por los contactos políticos. Los puestos políticos eran los que permitían robar, ¿no? Entonces todo eso que habla de la burocracia, de
de hacerles pagar lo que se han robado, pero me llamó mucho la atención. Y hay un aspecto que destacaría, que es la parte aparte de esta reforma de la cuestión agraria o de la cuestión de devolver al pueblo lo robado, hay un aspecto que es esta cosa de la humanización. Me refiero a la supresión de la pena de muerte, a la referencia que hace de las cárceles, de los maltratos en las cárceles, de cómo se tiene que sustituir las cárceles por colonias penitenciarias, esa cuestión, las referencias que hace a los maltratos dentro del ejército, a la cadena de mando. Entonces, como esos toques que no son la reforma agraria ni tampoco es la reforma entre los funcionarios, ¿no? Sino esos toques de humanidad me llaman mucho la atención, ¿no? Porque cómo estaban presentes ahí y cómo siguen presentes, ¿no? Y ya por último, para cerrar, es la cercanía. Cuando leo esto, yo me siento muy cercano. O sea, me siento muy, muy cercano a este programa. Claro, Arturo lo plantea, ¿no? Hay que actualizar el programa, pero es como si el espíritu del programa, ese espíritu siguiera, ese espíritu humanista de la no a la pena de muerte, pero también ese espíritu de mirar por los de abajo, ese espíritu de justicia social, como que eso, yo creo que la Cuarta Transformación es directamente heredera de este partido, de lo que se plantea este programa, y este programa a su vez es heredero de otras cosas, ¿no? No nace de la nada, es heredero también de la revolución de la independencia, de los sentimientos de la nación, o sea, como son herederos De la y ellos a reforma. la vez, sí, bueno, de la reforma también, ¿no? Por la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, la Cuarta Transformación, yo creo que la cercanía que yo siento al leer esto es como la cercanía cuando leo a Robespierre. O sea, pues es que es el mismo lenguaje, ¿no? Es el lenguaje de la justicia. O cuando leo a Marx, es el lenguaje de la justicia, ¿no? Entonces uno se siente muy cercano, ¿no? Y uno, como decían, que uno elige sus ancestros, sus precursores. Uno puede elegir, estos son los míos, ¿no? Y yo continúo un poco esa sensación de cercanía, de ser parte de ese movimiento que atraviesa toda la historia mexicana y no solo mexicana, ¿no? Y aquí lo dejo. Una lucha santa por la libertad, dice en un momento dado aquí en el colofón de este programa, porque ya no habrá dictadura que haga vestir la toga a sus lacayos, sino pueblo que designará con sus votos a los que deban administrar la justicia, y porque la responsabilidad de los funcionarios no será un mito en la futura democracia. O sea, Obrador viene tomando precisamente la herencia de este tipo de pensadores, de pensamientos, ¿no? Regeneración, el periódico, pues es obviamente el mismo nombre que tenía Regeneración, el periódico de Flores Magón, en su partido. Por lo tanto, no nos sorprendamos de que está haciéndolo de una forma humanista, aunque pueda ser contradictoria. Una revolución es violenta, ¿no? Pero no deja de ser humanista cuando está tumbando a los torturadores, a los que saquean el país, a los traidores a la patria, ¿no? Y termino para dejarle la palabra de nuevo a Andrés diciendo que cuando en Cuba el hombre número 3, el general Ochoa, fue ejecutado, es porque traicionó a la patria. Estaba inmiscuyendo a Cuba en el narcotráfico y los gringos pues nomás se ocupan un pedacito de eso para invadir, ¿no? Como en Panamá. Lo fusilaron, maestro. Adelante, Andrés. Sí, no, yo acabo con esto de la violencia, ¿no? Yo no veo contradicción entre humanismo y violencia. No veo que tenga que haber una contradicción. No tiene por qué. El tema de la violencia es un tema al que hay que hacer frente, por lo menos intelectualmente, y no veo que haya contradicción. No la veo. Siempre he hablado
del humanismo con guillotina, ¿no? Pero bueno, aquí lo dejo. No veo contradicción, no. Si hay que usar la violencia, hay que usar la violencia. Porque uno no trae la violencia, ¿no? Como uno no trae en un proceso revolucionario, los revolucionarios nunca han dicho vamos a hacer actos violentos. Sufren la violencia y tienen que responder. Entonces, pues no, yo no veo en principio que haya contradicción. Pero bueno, aquí lo dejo. ¿Quién ocasionó, decía un reportero al comandante Fidel, la violencia que ustedes se planearon? La clase poderosa fue la que organizó nuestra violencia, ¿no? Por la opresión que ha tenido contra nosotros. Bien, aquí sigo leyendo. Bueno, el clero, ese traidor impenitente, ese súbdito de Roma y enemigo irreconciliable de las libertades patrias, en vez de tiranos a quienes servir y de quienes recibir protección, encontrará leyes inflexibles que podrán coto a sus excesos y lo reducirán a mantenerse dentro de su esfera de competencia religiosa, dentro de los templos, ¿no? Juan. Orlando. Sí, bueno, pues seguimos, muy interesante todo lo que se ha estado ahorita contando. Nos amplió Andrés un poco más la visión del programa, del plan. Y Arturo pues nos comenta sus experiencias de todo lo que ha habido, ¿no? Que vimos. Me parece importante lo que hace mención Andrés respecto a cómo se puede concebir el programa del Partido Liberal desde el punto de vista de la ideología o de los grupos políticos anarquistas. En el caso de los Flores Magón, que muy cierto se les ha etiquetado así como anarquistas, ¿verdad? Aunque nosotros los consideramos como que son revolucionarios, ¿no? Tienen la concepción del movimiento hitido, ¿no? Que tiene que organizar este movimiento revolucionario y lo que en base al análisis o el diagnóstico que hacen del país, muy cierto, ¿no? En Europa quizá el anarquismo ya estaba en un proceso del país un poco más desarrollado que México para esas épocas. Ya había estado la revolución industrial en Europa, ¿no? Entonces ya los países ya estaban en un capitalismo pues más desarrollado que en México. En México todavía era una sociedad más campesina, más agraria, ¿no? Por eso, si dice Andrés, hay mucho, se toca mucho ese tema, ¿no? No está la reforma agraria, no está como una bandera, ¿no? Pero hay otros aspectos, la iglesia, poderosísima terrateniente, ¿no? Desde la época colonial. O sea, nosotros venimos de esa historia, pues. Entonces, quizás es la modalidad, ¿no? Del anarquismo mexicano, como dices, porque pues aquí teníamos en Estados Unidos como vecinos ya también el anarcosindicalismo, pero pues también ya es una sociedad más desarrollada industrialmente, ¿no? Hablando, pues tiene otra característica. Entonces, yo considero que ese es el valor, pues, del programa, de que, en primer lugar, el análisis que hace de la sociedad bajo la dictadura, pues, porfirista, el modelo económico y de ahí las propuestas, ¿verdad?, más apremiantes, las más importantes, ¿no?, diríamos, para sacar el proyecto. Y también que ellos consideran que la organización debe ser el partido. Indudablemente hacen el llamamiento, ¿verdad?, a la sublevación de la sociedad, del pueblo, como nosotros le decimos a México, ¿no? El pueblo ya sabemos que la gente de abajo, ¿no? Y pues todo el trabajo sindical que también ellos realizaron, ¿verdad? Porque la mínima organización sindical que estaba, pues ellos hicieron bastante trabajo, ¿no?
por las represiones fuertísimas, ¿no? Contra los mineros de Cananea y luego los destileros de Río Blanco, Veracruz, ¿no? Que fueron unas masacres, ¿no? Ya se dieron casi en todos los países, pues en México también, ¿no? Entonces está muy, muy bien definida la situación. Lo que sí me parece también que es relevante es que sin decirlo o sin manifestarlo así en una manera muy concreta, ellos sí tienen claro que es un proyecto de clase, ¿verdad? No es un proyecto así completamente abierto o democrático, entre comillas. Tiene el carácter de clase, ¿verdad? Y yo creo que también hacer la validez, ahí es donde, pues, eso no pasa, eso sí no pasó hacia la 4T, ¿no? Porque acá es un proyecto democrático, abierto a todo mundo, ¿no? O sea, hay para todos, ¿no? Aquí no hubo, como diríamos, la situación más concreta de un carácter de clase, ¿no? Que en toda revolución, aunque esta no sea violenta, se maneja, ¿no? Que debe ser como diríamos, ahora sí, como dice Obrador, el timbre de orgullo, ¿no? Del movimiento. Y yo creo que en este plan sí tiene ese sentido, sí tiene esa marca de que es un proyecto de una clase, no está abierto así a una democracia, ¿verdad? Como ahorita se maneja, ¿no? Ese sería mi comentario. Y por último, nada más, hablando de extranjeros, fíjate que cuando yo vivía en el sur del estado de Veracruz, hay una parte serrana, el sur de Veracruz colinda en las montañas de Oaxaca y de Tabasco. Ahí hay una comunidad muy grande japonesa, increíble. Un día que fui yo a esos municipios, están metidos, ahora sí en el México profundo, como le dice Obrador, y ahí estaban los japoneses, y ya mezclados con mexicanos, ¿verdad? Pero todavía conservaban sus apellidos muchos, y una comunidad muy importante de esa zona de ahí se llamaba así las Lomas de la Rosal, porque ellos llegaron a sembrar arroz, producían arroz pero fuertísimo, y salía al mercado, ¿no? Local, regional, el producto también. Es muy importante en los grupos, cómo fueron desarrollándose, ¿no? Nada más comentario. Pues hay que entender que Flor de Magón había invitado a los anarquistas del mundo a que vinieran a Baja California a combatir, ¿no? por la Revolución Mexicana. Y bueno, esto viene, diríamos, de la mano del ideólogo José Martí, que decía que patria es humanidad. Ya cuando empezamos a ver esto como que es un problema de la humanidad, ya no se circunscribe a un país en especial, ¿no? Bolívar decía, para nosotros la patria es América, no Colombia nada más, ni Chile, ni Brasil, toda la América es la patria, ¿no? Y por eso traigo aquí a colación que también aquí en el programa dice que estos nacionales que invitan a los extranjeros a invadirnos para seguir con sus valores y con sus riquezas, son traidores a la patria, ¿no? Y nuestro presidente, ¿verdad? Cuando algunos gallitos ahí del Congreso de Estados Unidos empiezan a decir, ahí vamos, vamos a agarrar a los terroristas que venden droga, ¿no? Pues él le responde como machito que es, dice, a ver, no se metan con nosotros, pues. No se metan con nosotros. La OEA sirve para florero. Abajo la OEA, a la basura de la historia. ¿Cuándo un presidente mexicano se había atrevido a poder puñar contra el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, que es la OEA? Bueno, ya se están dando esos garbanzos de a libra, ya se está dando también solidaridad económica con otros países, aunque están en guerra con el norte. Es decir, ahí está habiendo cambios, y yo creo que son importantes. Pueden cachetear a alguien por allá en Sudamérica o en Centroamérica, pero hay países ya del tamaño como Brasil y México, aguas, ¿no? Han regresado de las cenizas como el ave fénix, maestro. En Bolivia, en Brasil y en México esperamos que haya un resurgimiento de este liderazgo progresista y que se vaya acendrando más, y nosotros somos parte de esa tarea. Bien, pues no sé, son las 5:30, tenemos 1 hora y media.
Yo prometo que en la hora del corte que se hubo el técnico acá, voy a Orlando tiene, regenerar esa parte para que sea más tersa. Desde luego con todas las opiniones de ustedes que van a ir incluidas y que voy a meter en mi página radiomorena.net seguramente el lunes por la tarde o el martes. Ya va a estar el programa rediseñado con todas las participaciones de ustedes y con todos los tropiezos que hemos tenido, ¿no? En fin. Orlando Sí, tiene señor. levantada la mano. ¿Quién? Orlando, No lo veo a Orlando, oye. sí, tiene la mano así levantada. Adelante, Orlando, pero no te veo aquí en la galería, ¿por qué? No sé, buenas tardes, compañeros, compañeras. Sí. Bueno, pues muy interesantes estas reflexiones que han surgido sobre la presentación y la lectura del programa del Partido Liberal Mexicano. Muchas gracias por tu presentación, capitán. A mí me gustaría destacar primero este punto que creo que no es un punto menor sobre el tiraje, ¿no? El tiraje tanto del programa que se hizo en específico como del periódico Regeneración, ¿no? Sobre todo en una sociedad donde, bueno, sí hablamos de un problema fuerte de analfabetismo, donde hablamos en general así de un tema pues de ignorancia en términos generales, pero que nos permite también pensar quizá ver a detalle, pues, cómo estaban esos ejemplares respecto de la cercanía con el pueblo, la sensibilización con el pueblo y ver que podemos retomar, por ejemplo, de nuestro partido Morena actualmente, que tiene pues este periódico Regeneración, y ver qué tanto está sensibilizado de las problemáticas que tiene el pueblo y sobre todo en la misma transmisión del mensaje, ¿no? Que es a través del periódico. Eso como un elemento importante. Después, pues un poco hacer una comparación importante respecto del tiempo presente, porque bueno, estamos analizando otro programa, ¿no? Digamos que vimos ya los sentimientos de la nación, también vimos que refiere pues a un proyecto de nación donde también Hidalgo y Morelos hablaban de América. Insisto en eso, ¿no? Porque siempre cuando se habla de América, se habla del proyecto bolivariano, pero aquí a los mexicanos se nos olvida que eso también lo dijo Hidalgo y que eso también lo dijo Morelos. Entonces, pues hay que complementar, porque eso también se dijo de este lado. Y entonces decía del caso de los programas, pues en el caso de el contexto de la dictadura, pues está diciendo, ¿no? Es una lucha clara, frontal contra la dictadura, porque no es democrática y se busca la no reelección y porque pues genera mucha injusticia, ¿no? En el caso de Morena, por ejemplo, como un programa también político y un diagnóstico también de la problemática, se plantea la lucha contra la corrupción. Y ahí, por ejemplo, Andrés Manuel ha sido muy enfático en hacer justamente esta comparación histórica con el porfiriato, ¿no? Donde dice, entre otras cosas, que también hubo mucha corrupción, hubo pues mucha corrupción en esto que también refería Andrés de la separación del poder político y del poder económico, pero hace un énfasis, ¿no? De que si esa época fue pues muy dolorosa y de mucho robo, pues fue mayor el neoliberalismo, ¿no? La corrupción en el periodo neoliberal fue todavía mucho mayor, ¿no? Y a partir de ahí también se construye entonces la propuesta de un programa de gobierno diferente, ¿no? Acabamos también, en el caso de Morena, ya como partido político, de pasar por un congreso donde, bueno, se modificaron los documentos básicos, ¿no? Entonces también habría que ver lo que, como parte del análisis, lo que siempre se plantea, qué tantos de los programas se cumplen o no se cumplen o se tienen que seguir cumpliendo, ¿no? Porque aquí Magón refiere a la Constitución del 57, ¿no? Dice que se eliminen las reformas posteriores del 57 que se hicieron durante todo este porfiriato y que se respete la Constitución del 57. Entonces es interesante también ver las propuestas, los tipos de proyectos pues de nación finalmente que también se están planteando ahí. Y bueno, un tema que ya ustedes también lo han comentado y lo sabemos que Andrés Manuel refiere mucho a estas frases del papel protagónico del pueblo, pero también en referencia a Flores Magón de que solo el pueblo puede salvar al pueblo,
pues también aquí hay frases que podemos encontrar en ese sentido cuando hace la reflexión de cuál es el papel del pueblo. El papel del pueblo pues es vigilar que pues sus representantes cumplan con el programa, ¿no? Dice, sí, claro, es importante tener claro qué es lo que queremos, cuáles son los ideales, lo que se quiere transformar, pero es más importante que sea el pueblo quien vigile que esto se cumpla y se pueda ir cambiando la realidad, ¿no? Yo creo que es un elemento también importante sobre la concepción del pueblo, sobre la concepción de la democracia, y bueno, el contexto general en que se conoce pues de Flores Magón respecto del anarquismo, respecto de qué tipo de liberalismo se estaría pensando en ese sentido. Por supuesto, no nada que ver con el proyecto no liberal, pero sí en la pluralidad de liberalismos políticos, por ejemplo, habría que ver con precisión a qué se está refiriendo y cómo eso, insisto, nos sirve para construir la historia del humanismo mexicano, qué elementos, qué conceptos podemos estar retomando, además de, bueno, de esta reflexión de nuestro contexto, además de esta reflexión sobre el programa que tenemos que cambiar y las enseñanzas históricas que nos pueden servir para el momento presente también que estamos viviendo. Bueno, aquí este comentario en esta participación inicial. Bien, compañero Orlando, adelante, Andrés. Sí. Dos cosas. Una es esto del liberalismo. A mí me da la sensación, eso los historiadores dirán, ¿no? Pero como que lo que es el liberalismo, aquí pasa un poco como en España, ¿no? También el liberalismo del siglo XIX era lo que se podía llamar corrientes democráticas. Es decir, hubo un liberalismo realmente antidemocrático. El liberalismo puede ser antidemocrático, es la libertad formal, la propiedad por encima de todo, frente a los partidos democráticos, que son un poco lo que aquí creo que el Partido Liberal sería equivalente en Europa a partidos democrático populares. Un poco, lo que pasa es que la terminología cambia, ¿no? Pero son los que toman la bandera de la revolución, ¿no? En Latinoamérica los liberales, ¿no? Entonces sí, creo que eso es por lo que decía Orlando. Y después ha dicho una cosa Juan, que me ha dejado pensando, ¿no? Decía, la cuarta transformación o el programa no es un programa de clase. Y se me ocurre, no sé, pero decir primero los pobres no es una perspectiva de clase. Se me ocurre, o sea, a mí me parece que el plantear primero los pobres, que en el programa del Partido Liberal está muy presente, ese apoyo a los pobres. A mí me parece que eso es perspectiva de clase, ¿no? O sea que hará un comentario a lo que decía Juan, un poco también para sembrar aquí algún debate, ¿no? Bien, muy bien. Miren, el padre de la pobreza en México, el tristemente célebre Carlos Salinas de Gortari, pues corrompió todo, hasta el lenguaje, ¿no? Le puso neoliberalismo al asunto de su periodo. Nosotros deberíamos llamarnos neoliberales en el sentido de Juárez y de Flores Magón. No podemos llamarnos así porque la palabra ya está apestada, ¿no? En fin, yo quiero casi terminar leyendo esto que está en la cuartilla número 4 del último documento, que es una proclama que hacen al final, ¿no? En el programa. Y dice, utopía, ensueño, clamarán disfrazando su terror con filosofías abyectas los que pretenden detener las reivindicaciones populares para no perder un puesto productivo o un negocio poco limpio. Es el viejo estribillo de todos los retrógradas ante los grandes avances de los pueblos. Es la eterna defensa de la infamia. Se tacha de utópico lo que es redentor para justificar que se le ataque o se le destruya. Todos los que han atentado contra nuestra sabia Constitución se han querido disculpar declarándola irrealizable, ¿no? Acuérdense que Comonfort llamó a Juárez y le dijo, oye, mira, esto es poesía, esta Constitución que acaban ustedes de hacer, ¿no?
La realidad es otra, por lo tanto, espero que me acompañes en esta nueva posición del gobierno. Y Juárez le dice, no, señor, muy amigo mío, yo no te acompaño en esto, ¿no? Y lo metieron a la cárcel, ¿no? Para los malvados, el bien tiene que ser irrealizable. Para la bellaquería tiene que ser irrealizable la honradez. Los corifeos del despotismo juzgarán impracticable y hasta absurdo el programa del Partido Liberal. O sea, esa carga también la tenemos nosotros. ¿Cómo? A ver, a la izquierda, ¿qué tan a la izquierda? No, eso es irrealizable. Aquí estábamos cerca de, que decía Porfirio Díaz, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero irrealizable, ¿qué es? En tiempos de guerra, de una guerra, diríamos, en el este del mundo, bastante caliente y bastante prometedora para el destrozo de la humanidad. Entonces, nosotros los soñadores, los utópicos, ¿no? Tenemos que pensar en que es realizable un cambio radical en momentos difíciles de la humanidad, si no se la lleva al carajo la humanidad, así de sencillo, de simple. Decía el maestro Fidel Castro, hay una especie en extinción, en peligro de extinción. Todos pensaron, pues, ¿qué será la tortuga de Galápagos o la llama de los Andes? No, él decía, esa especie en extinción es el hombre, maestro. Es el hombre, carajo. Entonces, todo lo que apuremos en el sentido de la concientización y la reflexión filosófica de los grandes pensadores de antaño, no solamente los marxistas, ¿no? Viene una tea ardiendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por allá en la batalla de Troya contra los aqueos, estaba Héctor ahí cerca de las naves, acorralando a los aqueos ya para aventarlos al mar, ¿no? Y sale un dragón con un águila con un dragón de la garganta, ¿no? Y el pitonizo dice, paren la guerra, es un mal augurio que tengamos la batalla. Y entonces Héctor, sudoroso y sangriento, voltea y le dice, no hay ningún augurio, el único augurio que hay es vencer por la patria o morir. ¿Le suena esa palabra, esa frase? ¿Verdad? Patria o muerte. Viene desde allá, desde 3000 años, pues. Entonces, todo eso es una consecución y estamos aquí como estandartes de eso, la velita prendida y la humanidad, decía Marx, la realidad es muy testaruda, pues, y al final cae lo que tiene que caer, ¿no? Y prospera lo que tiene que prosperar. No se hace solo eso. Cuando hablamos del pueblo, salva al pueblo, hay que agregarle muy puntualmente, solamente el pueblo organizado salva al pueblo, si no está organizado no salva nada. Y además yo soy de la vieja factura de que el partido, si no existe progreso en la evolución de las sociedades. Un partido fuerte, con una ideología fuerte, con un líder fuerte, eso es lo que hace falta. Si no, si andamos aquí en movimientos aquí y allá y acullá, sin concatenarlos, sin crear, diríamos, conceptos de estructura del pensamiento revolucionario, pues andamos a gatas todavía, ¿no? Andamos así, dando palos de ciego. Y tenemos que aprender mucho de los anarquistas, ¿no? Tanto de los españoles como los mexicanos. Tienen sus que veres y sus quehaceres medio a veces exóticos, pero ahí está la valentía del hombre que se enfrenta, como dice bien Andrés, hasta entregando su propia vida para lograr que prospere la sociedad, ¿no? Y cuando vemos el rostro de Ricardo Flores Magón, y no sé quién es el otro que está ahí, es uno de nosotros. Ricardo Flores Magón es uno de nosotros, José Martí es uno de nosotros, el Che es uno de nosotros, o sea, somos compañeros de lucha. Inclusive si no tomamos las armas es porque no es, diríamos, la tarea nuestra, ahora a lo mejor más adelante, y uno ya de viejo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en fin, yo felicito a la concurrencia y esto lo transmito en mi página, donde voy a maquillar un poco para bien, ¿no? Por todos los errores técnicos que hubo, que el apagón y todo, no sé quién me apagó la computadora, pero tenía una computadora a la izquierda, pues si hacía falta, ¿no? Hay que tener siempre algo a un lado, ¿no? Para que no se caiga. Bueno, no sé, compañero Orlando, si quieres darle cierre a esto o alguno de ustedes que quiera opinar, ya el tigre se fue, bueno, rugió y se fue. El tigre, así le decimos a Juan Martínez, el tigre. Bien. Orlando, ¿ya te fuiste? No, aquí estoy, no sé por qué no me ves, fíjate. No te veo, Orlando. Aquí el diablo está metiendo la cola, fíjate.
Sí, ya veo. Pues bueno, de entrada invitar a los compañeros que hoy nos acompañan, ¿no? Que además de los compañeros de siempre, pues agradecer la presencia de Osami y bueno, había otro compañero que también estaba con nosotros. Y bueno, pues bueno, pues invitar a que sigamos reflexionando. Yo quisiera también estar hablando sobre varios elementos, ¿no? Que aparecen en el texto que creo que podemos desarrollar de una manera bastante profunda, ¿no? Yo he insistido en el pasado reciente en la necesidad de la formación política, pero en específico en dos sectores de la población que normalmente no se piensa en ellos, ¿no? Uno es el sector de los adultos, de las adultas mayores, que si bien forma parte de programas sociales, de reformas constitucionales, a la hora de pensar formación política con problemáticas específicas, como sabemos que se debe de atender a ciertas problemáticas específicas, pues estas no, no se toman en cuenta para generar condiciones para el diálogo, para la reflexión de los adultos y adultas mayores, ¿no? Con problemas muy específicos de pues, violencia familiar, por supuesto temas económicos, temas de salud específicos, entre otros que van saliendo, el proyecto de vida, ¿no? A veces se piensa que alguien cuando llega a ser adulto mayor, pues ya no tiene sentido su vida de entrada porque su vida está muy anclado en lo que en el ejercicio mismo del trabajo, y cuando ya se jubila o se pensiona, pues es algo que sucede mucho, pero se habla poco, por ejemplo, pues mucha gente se muere, ¿no? Porque pierde el sentido de su existencia. Es algo muy fuerte también, hay que reflexionar ahí, entre muchas otras problemáticas. Y otro sector está en los niños y las niñas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay una frase que dice, el programa dice, la instrucción de la niñez debe reclamar muy especialmente los cuidados de un gobierno que verdaderamente anhele el engrandecimiento de la patria. Es decir, es un programa revolucionario y no está dejando de lado casi ningún sector de la sociedad, está incluyendo a la misma niñez. Entonces creo que es un punto que podemos desarrollar y profundizar, porque también es importante generar un pensamiento crítico. Si queremos democracia, tenemos que generar una ciudadanía democrática, tenemos que generar pues personas que tengan este pensamiento crítico para la toma de decisiones, de organización, de propuestas, y no esperar que simplemente ya cuando lleguen a cierta edad, entonces sí empezamos a hacer una formación política, cuando eso lo pudimos haber hecho simplemente pues desde la niñez, ¿no? Como parte de la reflexión crítica del mundo que pues te lo da la misma realidad, ¿no? Si yo vivo una injusticia, pues la vivo, yo me puedo dar cuenta desde la niñez, ¿no? Creo que si ustedes hacen referencia también a su niñez, sin duda pueden decir yo era consciente de cierta injusticia, de ciertas limitaciones, de ciertos impedimentos que yo tenía un malestar y que consideraba como injusto, ¿no? E inclusive, ¿no? Hay muchas comunidades de diálogo, hay muchos espacios donde se muestra con claridad que hay un pensamiento reflexivo que sí se puede dar desde los primeros años de vida, y que bueno, aquí destaco como una de las ideas que ya están plasmadas en este programa del Partido Liberal Mexicano, y así podríamos retomar algunas otras que aparecen al respecto, además de las que ustedes ya refieren al tema del ejército, del clero, y bueno, esta separación de la iglesia y el Estado. Bueno, aquí mi comentario. ¿Cómo andará la iglesia en este momento en México? ¿Qué tanto está metida en la educación, tanto preescolar, primaria, preparatoria, universitaria? ¿Y qué están enseñando ahí? Obviamente no están enseñando lo que nos interesaría que señalaran, ¿verdad? El desmembramiento del imperio ante los ojos del mundo y sus alrededores. Ante, por ejemplo, dirigentes de la derecha que han echado, además del PRI y el PAN, a perder la sociedad, la han puesto en un predicamento bastante peligroso. Eso no se enseña ahí. O sea, Pablo Freire está expulsado de las escuelas privadas católicas, obviamente, ¿no? Porque Pablo Freire, aquí ya lo hemos dicho, hemos participado también en otro coloquio, pues dice que él no puede educar sin hacer pensar a la gente, que él es objetivamente pedagogo, pero subjetivamente político. ¿Cómo vas a enseñar a alguien a leer si no los enseñas a leer el mundo? Pues, y eso nos enseñan en las escuelas privadas, ¿no?
Ahí se enseña a obedecer, se enseña a tener una educación fifí, ¿verdad? Un doctorado, una licenciatura, y por supuesto, porque ellos van a ser los nuevos mandones en la fábrica de su papá o en la fábrica a donde se desempeñen, ¿no? Y eso está en contra de la potencia creadora y de superación de nuestro pueblo, pues. O sea, se enfrentan dos corrientes, la progresista y la mocha, ¿no? Y ahí no pega, pues. Ahí vienen los partidos, ahí vienen los gritos, ahí vienen los... Hay una canción que me mandó alguien, horrísona. Son como 10 presidentes de América Latina que dice, ojalá te murieras, tú te van a ejecutar, a ti te van a encerrar. Una cosa odiosa. Y no la quita YouTube, maestro. A veces te quita a ti porque dices algo y esa asquerosidad de canción, que no la voy a poner, obviamente, no quiero hacerle eco, pero les digo que está pasando eso, y que pasa eso, y que va a pasar más ahora que se recrudezcan las elecciones, y que el mundo siga cambiando hacia la izquierda, porque yo no veo otro lado para donde vaya el mundo, si es que quiere sobrevivir la humanidad, ¿eh? Ya, me callo porque ya estoy abusando de la verborrea vocal. En la enseñanza religiosa enseñan a ganar dinero. Así es. Ya por eso los judíos son tan ricos, pues, y No, son el pues pueblo elegido de Dios para darles en la madre a los palestinos. La iglesia actual es la banca y las finanzas. Ya. Bien, pues Arturo, Andrés, José Luis soy yo, Juan Martínez, Orlando, yo por mí he terminado. Cierra, por favor. Despídenos. Quiero leer un comentario que nos Adelante. comparte en el chat la compañera Reina Milagros, justamente sobre tu sesión, capitán. Dice, José Luis González, le felicito por su exposición. Muy interesante el tema del Partido Liberal Mexicano. En tal cuestión solo expreso que vivir en nuestra cultura mexicana vamos poco a poco transformando la forma de pensar a una de tolerancia y en ello van generando tal ambiente, las leyes nacionales, incluso los tratados internacionales. Bueno, ahí el comentario de la compañera Reina Milagros. No sé si Osami Rico quiera comentar algo, si Pedro también quiere hacer alguna reflexión, por supuesto, Ayan, que también se encuentra con nosotros, alguna reflexión sobre los temas que ya referían anteriormente, algún comentario con el cual quieran compartir. Sí. Adelante, Ayan. Gracias por la exposición. Osami nos acompaña de los jóvenes de Morena, el de Estado de México de Tultitlán, y la compañera Reina, también de los jóvenes, apenas se va a incorporar a Juventudes Morena Estado de México, y ella es desde Catepec. Si todos los jóvenes hablaran con los buenos veteranos de Morena, seguramente muchos jóvenes no entrarían al medio de la política a decir que quieren poder o a decir que ellos quieren ver qué le quitan al pueblo, ¿no? Y por eso los invito, porque ellos pues también tienen ánimo de saber quiénes son los ideólogos y los reflexionistas de nuestro movimiento, y a partir de eso pues que ustedes también les vayan dando una ruta y prevenirlos de qué no hacer. Pero por eso los invité y que ustedes les sigan pues suministrando esas reflexiones, esa ideología, esa filosofía de vida de izquierda, de lucha social. Y Bien. también vamos a organizarnos los jóvenes para hacer un círculo de estudios y que valga la pena el conocimiento que ustedes nos brindan para que podamos reproducirlo. Bien, muy bien. Sí, pues ahí está mi página para que me sigan ahí, radiomorena.net. Ahí tenemos programas que yo presento, otros invitados, etcétera. Y una broma que no la tomen en serio, dice, con la que no estoy de acuerdo, desde luego, dice que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo y la vejez es una enfermedad terminal. Lo primero a lo mejor sí, digo, lo segundo a lo mejor sí, pero lo primero no, la juventud es muy lista, aprende, son esponjas, los niños, ¿no? Si hubiera algo que hacer en México es cuidar a los niños como la niña de nuestros ojos. Yo cito mucho a la isla porque pues es un milagro no de los dioses, sino de los guerreros, ¿no?
ahí los niños son los reyes, maestro. Son los reyes los niños. Y hay que ir a tocar el cuerpo de la dignidad ahí. Claro, la gente dice, hay dictadura. ¿Cuál dictadura? Pues si la dictadura es la del norte, ¿no? Ya ven cómo traen al mundo de la cola, ¿no? Dándole vueltas. Pero bueno, claro que sí, joven Alan, por supuesto, a la orden. Ustedes díganme cuándo voy y yo voy. Y está la página, visita mi página, radiomorena.net. La estoy cambiando cada mes de temas para que no digan que me repito ahí. Y este programa va a salir ahí, ¿no? Corregido y aumentado. Bien. Bien, pues igual Ayan, pues gracias por asistir, gracias compañeros que nos acompañan en general y por recordar que pues la reflexión la hacemos todas y todos, ¿no? Justamente partiendo de esta idea de la educación popular, donde reconocemos que todas y todos tenemos un saber que puede aportar en una reflexión, por supuesto, crítica, en un debate reflexivo importante, pero la idea es construir un conocimiento colectivo para que juntos nos permita organizadamente transformar nuestra realidad. Y dentro de esos temas, justamente vamos a seguir reflexionando, como es el caso de la próxima semana, donde dentro del módulo de educación popular, el próximo 21 de mayo, estaremos justamente abordando el primer capítulo de la pedagogía del oprimido, recordándoles también que ya vimos todo el libro de la educación como prácticas de la libertad, que en palabras de Paulo Freire es la introducción, es el previo justamente de la pedagogía del oprimido. Pero ahora sí vamos a entrar en el primer capítulo con la compañera Reina Milagros, que nos va a presentar la sesión el próximo domingo a las 5 de la tarde. Están invitados todas y todos, y creo que pues es un texto bastante importante, es un libro clásico, pero que nos invita justamente en nuestra práctica cotidiana a entender una forma diferente de entender la educación, de entender la política, de entender la organización, de entender el diálogo y el reconocimiento entre las mismas personas a partir de prácticas específicas, como son los círculos de estudio, en oposición, por ejemplo, a lo que ya hemos comentado en otros espacios, las conferencias o estos tipos de organizaciones donde se busca un líder y simplemente si no hay un líder, no hay una organización. Aquí creo que cobra más que nunca esta idea que también hoy estamos retomando con el programa del Partido Liberal Mexicano y que se retoma de Flores Magón, de que solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado salvará a la nación. Va muy de la mano con esta idea que Paulo Freire, después vamos a entrar a detalle, pero que también dice que nadie libera a nadie y nadie se libera solo, sino que los seres humanos nos liberamos en comunidad. Entonces, bueno, aquí terminaría mi reflexión y bueno, ahí está la invitación para que nos acompañen la próxima semana y bueno, pues nos estaríamos retirando de nuestros amigos y amigas que nos ven también a través de las redes sociales. Les mandamos saludos y abrazos fraternos y pues nos quedamos aquí para temas organizativos un par de minutos más.